En este video te voy a enseñar a tejer este hermoso bolso con el nuevo hilo dulce de la marca colombiana Miratex. Es un hilo muy suave y muy fácil de tejer. Yo soy Yori y este es mi pequeño atelier. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este hermoso bolso son 300 gramos de hilo dulce. Este es de la marca Miratex. Voy a usar 3 del mismo color. El ganchillo que voy a estar utilizando es de 5.5 milímetros, pero ustedes pueden usar de 6 si tejen un poco más apretado. Aguja lanera, tijeras y un contador de vueltas. Comencemos. Para la vuelta número 1 voy a hacer un anillo mágico y voy a empezar tejiendo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y dentro de este anillo mágico voy a tejer 12 puntos altos. Estas 3 cadenetas de subida me cuentan como el primer punto alto. 2, 3, 4, 5 y 12. Recuerden siempre cuando terminen su vuelta rectificar que los puntos estén bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y las 3 cadenetas de subida 12. Ahora voy a cerrar muy bien, que quede bien cerrado ese anillo mágico. Y voy a cerrar con un punto deslizado aquí en las 3 cadenetas de subida, 1, 2, en la tercera. Voy a cerrar con un punto deslizado. Esta es la primera vuelta. Anillo mágico, subimos con 3 cadenas al aire y tejemos 11 puntos altos porque ya las 3 cadenas al aire me cuentan como el primer punto alto para un total de 12 puntos altos en un anillo mágico. De aquí en adelante de la vuelta número 2 voy a tejer por hebra trasera. Si ustedes se dan cuenta y voltean su tejido por la parte de arriba, se ven como esta especie de trenza. Entonces esta viene siendo la hebra delantera, la hebra que da hacia mí, y la hebra trasera es esta, la que da hacia afuera del tejido. Entonces voy a subir en la vuelta número 2 con 3 cadenas, 2, 3 cadenetas. Y voy a tejer aumentos por toda la vuelta, pero tomando siempre la hebra trasera. En este caso voy a tejer mi aumento aquí mismo y el siguiente aumento por hebra trasera, no tomando los dos, porque generalmente uno teje tomando estas dos hebras, solo hebra trasera. Al finalizar la vuelta número 2 terminamos con un total de 24 puntos altos. Aquí ya terminé la vuelta número 2 con 24 puntos medio altos tomando solo la hebra trasera. Como ven acá, esto que se ve aquí es la hebra delantera. Estas son las hebras donde vamos a empezar a montar los pétalos de la rosa. Entonces, para terminar esta vuelta número 2, todas las vueltas las vamos a estar cerrando de la misma manera. Estas son las 3 cadenetas iniciales de subida, 1, 2, 3, aquí en la tercera. Voy a tejer un punto deslizado y así cierro.
mi vuelta número 2. Para la vuelta número 3 igual. Voy a subir con 3 cadenetas. Siempre de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Entonces, la secuencia que vamos a necesitar para esta vuelta, aquí mismo voy a tejer un aumento de punto alto. Estas 3 cadenetas de subida me van a contar como el primer punto. Aquí voy a tejer el siguiente. Y la secuencia que vamos a seguir es de ya hice un aumento y voy a tejer un punto alto. Un aumento, tomando solo la hebra trasera y un punto alto. Y así hasta completar toda la vuelta. Y terminamos con un punto alto. En esa vuelta número 3 terminamos con un total de 36 puntos altos. No olviden rectificar siempre antes de cerrar la vuelta, contar que sí estén completos los 36 puntos altos. En la cadeneta de subida, en la tercera, voy a cerrar con un deslizado y subo con una, 2 y 3 cadenetas y ya quedo en posición para tejer la vuelta número 4. Para tejer la vuelta número 4 voy a empezar con un aumento aquí mismo, ya que las 3 cadenetas me cuentan como el primer punto alto. Aquí está mi aumento de punto alto y voy a tejer siguiendo la secuencia de el aumento, 2 puntos altos por hebra trasera, 2 y un aumento. Entonces por toda la vuelta vamos a seguir tejiendo. Aumento, 2 puntos altos. Aumento, 2 puntos altos. Todo por hebra trasera. Ya nos vemos cuando finalice la vuelta número 4. Este es el último punto alto de la vuelta. Ya rectifiqué y en esta vuelta, la vuelta número 4, debo tener un total de 48 puntos altos. Voy a cerrarla. Con un deslizado y subo con 3 cadenetas para tejer la última vuelta de aumentos, que es la vuelta número 5. Voy a hacer mi aumento aquí mismo donde subí con las cadenetas, siempre tomando hebra trasera, y la secuencia de esta vuelta es de un aumento y 3 puntos altos. Ya hice mi aumento, 1, 2, 3 puntos altos tomando solo la hebra trasera, un aumento. Y así hasta completar toda la vuelta. Ya nos vemos al final de esta vuelta. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta número 5, que la secuencia era un aumento y 3 puntos altos. Al finalizar esta vuelta número 5 terminé con un total de 60 puntos altos. Aquí voy a cortar hebra, saco, enhebro la aguja lanera y voy a cerrar. Aquí en este tercero, en la tercera cadeneta, voy a pasar y me devuelvo por el último punto alto que realicé para que me quede así bien prolijo al cerrar. Por eso no cerré con el punto deslizado y voy a empezar a esconder el hilo
que me sobró por aquí dentro para que no se me vaya a soltar después. Lo voy a esconder muy bien. Aquí ya voy a cortar este excedente y ahí me quedó ya escondida la hebra que me sobró. Lo mismo vamos a hacer con la hebra que me sobró del anillo mágico. Voy a esconderla por el mismo centro. Le voy a dar, vamos a ver si me alcanza a dar las 2 vueltas. Voy con mucho cuidado sin que se me vaya a abrir el anillo mágico. Voy pasando la aguja. Y voy apretando porque él debe quedar así bien cerrado, que no se note aquí en el centro que quede algún orificio. Voy a pasarlo. Voy a llegar acá. Y listo. Y corto el excedente. Y así me debe quedar esta primera parte, que es la parte donde vamos a tejer la rosa. Voy a tejer una igual con las mismas vueltas, pero esta sí la voy a tejer tomando ambas hebras del tejido. Aunque si ustedes quieren tejerla de la misma forma porque les gusta cómo se ve esta trenza que le queda, ya eso es elección de ustedes. Esta la tejí tomando ambas hebras y me queda así. Las dos son exactamente iguales. Entonces esta es la parte donde va a ir montada la rosa y esta es la parte trasera del bolso. Ahora vamos a seguir tejiendo la rosa. Entonces para tejer la rosa voy a hacer aquí un punto deslizado, un nudo deslizado. Voy a tomar esta parte que fue la que tejí tomando solo las hebras traseras, donde me quedan expuestas todo esto que ven aquí, son las hebras delanteras que no tejimos, porque aquí es donde vamos a montar la rosa. Entonces me voy a dirigir aquí a este el primero, ustedes buscan aquí en la primera vuelta, este es el primero, y voy a meter mi aguja así, desde el centro hacia afuera. Voy a tomar el nudo corredizo y lo voy a pasar hacia el centro del tejido. Y voy a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Entonces voy a tejer 2 puntos altos más en ese mismo punto donde salieron las cadenas, que es aquí. 1 y 2, ya que esas 3 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Entonces, esta misma hebra frontal tejí un aumento de puntos altos y voy a aprovechar para ir escondiendo la hebra que me había quedado del deslizado que tejí al principio. Ahora, esta es la siguiente hebra frontal que me quedó del tejido y aquí voy a tejer otra vez 3 puntos altos en la misma hebra y recuerden ir escondiendo esta que había quedado. 2, 3.
y me deben de quedar 6 puntos altos divididos en 2 hebras frontales del tejido base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Voy a voltear el tejido y lo que voy a hacer es que voy a tejer aumento en cada punto. Estas 3 cadenetas me van a contar como el primer punto alto y ahí mismo voy a tejer otro punto. En total me deben de quedar 12 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 12. Aquí ya me quedaron 12 puntos que son aumentos de punto alto. Y lo que voy a hacer es que otra vez voy a buscar aquí la base de mi tejido. Las hebras frontales que me habían quedado y voy a empezar a contar 5. 1, 2, 3, 4 y en la quinta, aquí en esta quinta voy a tejer un punto deslizado. Voy a volver a repetir. Yo ya había tejido los 12 puntos medio altos. Me vengo aquí a la base donde están estos puntos, estas hebras frontales que me había quedado de la primera vuelta del tejido, y voy a contar 1, 2, 3, 4 y aquí en la quinta voy a tejer un punto deslizado. Y me va quedando así el pétalo. Ahora voy a voltear otra vez el tejido y voy a empezar a tejer esta secuencia. Un punto deslizado, una cadeneta al aire. Un punto deslizado, una cadeneta al aire. Y así por toda la orilla de ese pétalo. Esto es un punto fantasía para que quede más bonito el pétalo. Pero si a ustedes les gusta el punto cangrejo, también pueden intentarlo. Un deslizado, una cadeneta al aire. Y así va quedando el borde del pétalo. Así hasta llegar aquí. Aquí ya terminé de tejer este punto de fantasía aquí en la orilla del pétalo. Voy otra vez aquí a la base y voy a contar 5 de estas hebras frontales del tejido de base. 1, 2, 3, 4 y aquí en la quinta, siempre del centro hacia afuera, voy a tejer un punto deslizado. Y así queda este que es el primer pétalo de la rosa. Aquí mismo voy a empezar a tejer el segundo pétalo. Y voy a hacer la misma secuencia que hice con este. Entonces aquí voy a levantar 3 cadenetas, 2, 3. Esta me cuenta como el primer punto alto. Y aquí mismo, en esta misma hebra frontal que me quedó, voy a tejer 2 puntos altos más. 1 y 2. Para un total de 3 puntos altos, porque la cadeneta, las 3 cadenetas de subida me cuentan como el primero. Y en el siguiente voy a seguir tejiendo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Y aquí ya me quedan los 6 puntos, que son 3 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volteo mi tejido, 3 cadenetas al aire. 1, 2,
3 y ahí mismo un punto alto, ya que estas 3 cadenetas siempre me van a contar como el primer punto alto. Y voy a seguir tejiendo aumentos hasta el final. Que ya terminé, voy a rectificar que tenga los 12 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo los 12 puntos del pétalo. Entonces me voy a ir aquí abajo otra vez a las cadenetas frontales. Me voy a ir aquí abajo a las hebras frontales y voy a contar 5. Voy a esconder esta hebra. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y la quinta debe ser aquí donde inicié el pétalo. Entonces, siempre sacando la aguja del centro hacia afuera, aquí voy a tejer mi punto deslizado. Voy a apretarlo bien. Volteo el tejido y voy a tejer mi punto fantasía del borde, que es un punto deslizado, una cadeneta al aire, un punto deslizado, una cadeneta al aire, y así por todo el borde del pétalo. Aquí ya terminé de tejer el punto fantasía en el borde del pétalo. Voy a ir a la base donde están mis hebras frontales y voy a contar 1, 2, 3, 4. La quinta me daría aquí arriba, pero yo la voy a tomar de aquí, del primer pétalo, de aquí, de la base, siempre del centro hacia afuera, y voy a tejer un punto deslizado. Voy a apretar bien, voy a tejer 2 cadenetas, 1, 2. Entonces voy a buscar las hebras frontales de aquí, de la base, y voy a tejer un punto deslizado. Si yo siento que estas 2 cadenetas de subida me quedaron muy cortas, puedo tejer una tercera cadeneta. Aquí mismo voy a subir con 3, 2, 3, porque voy a tejer el primer pétalo. Voy a dejarlo aquí y ya pueden ver, este es como el capullo de la rosa, la parte central. Así va quedando. Ahora voy a tejer la segunda hilera de pétalos. Entonces aquí ya voy a empezar a tejer la segunda hilera de pétalos. Tengo mis 3 cadenetas de subida y aquí mismo voy a tejer en esta misma hebra frontal, voy a tejer 2 puntos altos más. Si recuerdan, en estos pétalos, en cada hebra frontal tejíamos aumentos de 3 puntos altos. Tejíamos de a 2 aumentos. En esta hilera de pétalos vamos a tejer de 3 aumentos. Te voy a tejer el segundo aumento triple. 1, 2, 3 y voy a tejer otro aumento triple de puntos altos. 2 y 3 para un total de 9 puntos altos. En el anterior eran 6, aquí son 9. La cadena de subida cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos, dividido en 3 hebras frontales de la base, o sea, 3 aumentos de punto alto. Voy a tejer 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3
voy a voltear y voy a tejer aumentos en todo el pétalo de puntos altos. Y 18. En esta vuelta terminé con 18 puntos altos. Entonces voy a buscar aquí en la base del tejido donde están mis hebras frontales y voy a contar 5 de estas hebras. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el sexto, siempre del centro hacia afuera del tejido, voy a tejer mi punto deslizado. Voy a apretar aquí bien. Voy a voltear y voy a empezar a tejer el punto fantasía. Un punto deslizado, una cadeneta al aire. Deslizado, cadeneta al aire. Y así hasta el final de este pétalo. Aquí ya terminé de tejer este punto fantasía por todo el borde del pétalo. Ahora voy a venir aquí a la base y voy a contar igual. 1, 2, 3, 4, 5 de estas hebras frontales de la base y en el sexto, siempre del centro hacia afuera, un punto deslizado. Y así queda el primer pétalo de esta segunda vuelta. Así va quedando. Te voy a seguir tejiendo los pétalos. Para el segundo pétalo de esta vuelta voy a tejer 3 cadenetas al aire, 3, y aquí mismo en esta hebra frontal de la base voy a tejer 2 puntos altos más, 1, 2, lo que viene siendo el primer aumento triple. Voy a tejer otra vez la misma secuencia de este pétalo. En la siguiente hebra frontal voy a tejer 3 puntos altos y en la tercera 1, 2 y 3 para un total de 9 puntos altos. Esta es la primera parte del pétalo. 3 aumentos triples de punto alto divididos en 3 hebras frontales. Y aquí el tejido del base. Ahora subo con 3 cadenetas al aire, 1, 2, 3, volteo el tejido y empiezo a tejer aumentos de punto alto. Estas 3 cadenetas me cuentan como el primer punto y así hasta llegar al final. Aquí ya terminé los 9 aumentos para un total de 18 puntos altos. Voy a regresar aquí a la base del tejido donde están estas hebras frontales y voy a empezar a contar 5 de estas hebras frontales. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta viene a ser aquí en la base del pétalo anterior, aquí siempre del centro del tejido hacia afuera, tomo lazada y voy a tejer punto deslizado. Voy a apretarlo, volteo el tejido y voy a empezar a tejer punto fantasía. Deslizado, cadeneta al aire. Deslizado, cadeneta al aire. Y así hasta el final del pétalo. Aquí ya terminé de tejer por todo el pétalo este punto fantasía de punto deslizado y cadeneta al aire. Es para embellecer los pétalos. Entonces aquí me voy a dirigir otra vez hacia la base del tejido y voy a contar aquí las hebras frontales. 1, 2,
3, 4, 5 y aquí en la cesta siempre del centro hacia afuera del tejido un deslizado. Y así queda el segundo pétalo. Ahora voy a tejer de la misma forma este tercer pétalo. Subo con 3 cadenetas. 1, 2, 3. En esta misma hebra frontal voy a tejer 2 puntos altos más, ya que las cadenetas de subida me cuentan como el tercer punto alto. Y voy a tejer 3 aumentos más de punto alto, 3 aumentos triples. El tercero, aquí, el tercer aumento de punto alto. Y me quedan en la base el total de 9, incluyendo la cadeneta de subida, 9 puntos altos. Subo con 3 cadenetas, volteo el tejido y voy a tejer 9 aumentos. Y 18 puntos altos. Ahora voy aquí a la base y voy a contar 5 de estas hebras frontales. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta es aquí en la base del pétalo, siempre del centro hacia afuera. Aprieto bien este punto deslizado, volteo y voy a tejer el punto fantasía. Deslizado, cadena. Deslizado, cadena. Y así hasta el final del pétalo. Aquí ya terminé de tejerle el punto fantasía para embellecer el pétalo. Vuelvo a buscar aquí la base y voy a contar 5 de estas hebras de la base. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta me cuadra aquí perfectamente donde empieza el pétalo. Aprieto muy bien y así me quedan los 3 pétalos de la segunda hilera de la rosa. Esta es la parte central del capullo, aquí los 3 pétalos. Ahora vamos a hacer otra hilera de pétalos. Entonces voy a continuar tejiendo la tercera hilera de pétalos de la rosa. Aquí donde terminé el pétalo voy a tejer 1, 2 cadenetas al aire y me voy a ir para la siguiente hilera de hebras frontales, la que me quede más cerca, y voy a tejer un punto deslizado. Entonces ya salté de esta hilera a la siguiente, que es la tercera. Y aquí voy a tejer la misma secuencia que hice para este pétalo. Entonces cuando ya lo tenga avanzado, le voy a decir cómo vamos a seguir tejiendo. Aquí ya terminé de tejer este pétalo, primer pétalo, como hemos tejido los anteriores. Subí con 3 cadenetas, luego aquí le completé con 2 puntos altos más en el mismo espacio y tejí 2 aumentos triples más de punto alto para un total de 9 puntos altos en esta primera vuelta. Y en la segunda tejí
9 aumentos de punto alto para un total de 18. Ahora voy a unirlo aquí a la base. Voy a buscar aquí los puntos de la base y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el séptimo voy a tejer un punto deslizado. Volteo el tejido y voy a tejer mi punto fantasía. Deslizado, cadeneta al aire, deslizado, cadeneta al aire. Igual como en todos los pétalos. Ya nos vemos cuando llegue al final de este pétalo. Aquí ya terminé de tejer el punto fantasía. Voy a buscar aquí en la base y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el séptimo voy a tejer el punto deslizado y así es como queda el primer pétalo de esta tercera vuelta. Ahora en esta vuelta nos deben de quedar 4 pétalos. En esta primera fueron 2, aquí 3. En esta vamos a seguir la misma secuencia que hemos tejido en las vueltas anteriores, pero ya saben que aquí en la base nos vamos a saltar, son 6 puntos de estas hebras frontales. Aquí voy a continuar tejiendo y nos vemos cuando ya termine con los 4 pétalos. Bueno, aquí ya terminé la tercera hilera de pétalos donde salieron 4 pétalos, 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos a la última. Voy a tejer aquí 2 cadenitas para saltar a la siguiente fila. Voy a tejer un deslizado en la que tenga más cerca la siguiente fila de hebras frontales. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a empezar 3 cadenitas y voy aquí a tejer el primer pétalo. Entonces cuando termine ya les regreso para contar cómo vamos a tejer esa fila de pétalos. Ven, aquí ya tejí las 2 primeras hileras del pétalo, los 3 aumentos triple de punto alto y los 9 aumentos de punto alto para un total de 18. Ahora voy a ir aquí a la base y voy a contar 6 de estas hebras frontales. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la sexta. Voy a tejer un deslizado, ajustar bien, volteo el tejido y me voy a devolver tejiendo el punto fantasía, que es el punto deslizado, y una cadeneta al aire. Así por todo el pétalo. Aquí ya terminé de tejer el punto fantasía que decora el borde del pétalo y aquí en la base voy a contar igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aprieto bien. Y aquí voy a comenzar mi siguiente pétalo. Regreso cuando termine esa última hilera de pétalos. Bueno, aquí ya terminé la última fila de pétalos y me salieron 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así debe quedar. Por la parte de atrás me falta esconder esta hebra, pero si sienten que esto se les recoge, ustedes van con cuidado, van estirando un poquito para que ella se vaya acomodando.
Así ya me debe quedar. Ya tengo aquí la parte de atrás y ahora vamos a empezar a unirlas. Bueno, aquí ya tengo mis dos partes. Ahora voy a hacer la parte intermedia. Voy a tomar el hilo, voy a tejer un punto deslizado. Como ya yo había tejido previamente esta parte, pero si ustedes hacen primero esta parte y después esta, aquí ya no van a cortar el hilo, sino que ya van a seguir tejiendo. Pero como ya yo la había tejido previamente, entonces voy a agregar este hilo y voy a tejer un total de 14 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora lo voy a unir a la parte donde está la flor. Y lo voy a unir aquí en esta parte de la base, pero lo voy a unir así, de arriba hacia abajo. Y voy a tejer un punto deslizado. Ahora me voy a devolver tejiendo esta secuencia. Es importante apoyarnos en una mesa para que no se nos vaya a voltear estas cadenas. Entonces, voy a tejer 3 puntos deslizados. A mí no me gusta subir con cadenas, sino que empiezo a tejer directamente. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Voy a seguir tejiendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y termino tejiendo 3 deslizados. 1, 2 y 3. Ahora voy a unir aquí en el siguiente punto, por eso es que les digo que hay que trabajar encima de una mesa, tener cuidado de no hacer la unión aquí antes, sino hacia ese lado. Entonces el siguiente punto es este. Y voy a tejer ahí un punto deslizado y apretar bien. Y voy a voltear el trabajo. Y siempre vamos a tejer la misma secuencia, que son 3 puntos deslizados y 8 puntos bajos. Entonces voy a tejer los 3 puntos deslizados, pero solo tomando la hebra trasera. Aquí con cuidado. 1, 2, 3 deslizados, 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
termino con 3 deslizados. 1, 2, cuando le salgan nudos en su estambre, lo que deben de hacer es que los esconden hacia el interior del tejido. Y 3. Aquí voy a ubicar bien para no confundirme. El tejido debe ir así. Y aquí justo en el punto al lado voy a tejer un deslizado. Voy a apretar acá bien. Voy a voltear el tejido. Y voy a continuar tejiendo. 3 cadenetas. Una. Si no se sienten seguras no tejiendo la cadeneta al aire, pueden hacerlo. 2 y 3. Siempre por hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 deslizados. 1, 2 y 3. Pongo el tejido y aquí dejo mi deslizado, volteo el tejido y voy a seguir haciendo lo mismo, siempre tejiendo por la hebra de atrás, pero recuerden ir volteando su tejido. Aquí voy a empezar. 1, 2, 3, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 deslizados. Esta secuencia la vamos a repetir hasta que tenga el tamaño que ustedes quieran. Ahora que termine les voy a mostrar más o menos cuántas vueltas tejí. Aquí la tercera. Veo hacia dónde va mi tejido y aquí hago un deslizado. Voy a apretar un poquito para que no me vaya a quedar suelto. Así. Esto lo vamos a hacer más o menos por unas, yo me voy a ir ayudando a mi contador de vueltas, más o menos unas 90 vueltas. Entonces, cuando termine, les
muestro. Ya ustedes depende de qué tamaño quieren que les quede la abertura. Entonces, ahora regreso cuando ya termine de hacer esta unión. Bueno, aquí ya terminé de tejer todo este lateral. Tejí aproximadamente unas 90 vueltas. Así nos debe de quedar. Eso ya depende de ustedes de qué tan cerrada o abierta les quede esta parte aquí de la boca del bolso. Una vez yo consideré que ya llegué a donde quería, que este es el ancho que yo quiero para mi bolso, lo que hice fue que empecé a tejer por aquí, por toda la orilla del bolso, el mismo punto de fantasía que tejí aquí en el borde de los pétalos, que es un punto deslizado y una cadeneta al aire. Lo tejí por todo y aquí en estos laterales solo tejí deslizados. Aquí coloqué unas argollas para colgar esta cadena que compré. Ustedes le pueden colocar la que más les guste, y aquí en la punta de esta cadena compré 1 metro y le pueden poner este tipo de ganchos para unirlo acá a cada lado. Ya eso es elección de ustedes cómo quieren adornarla. Y aquí adentro le coloqué un broche magnético de los que se cosen, porque hay unos que tienen como unas paticas para agarrar, pero eso traspasaría a este lado del tejido y no se ve bien. Entonces yo utilicé del que es que es para coserlo al tejido. Lo puse aquí en la mitad para que él quede cerrado el bolso, y así queda. Recuerden que este es un video de apoyo para el taller de Miratex con su nuevo hilo dulce. Si tienes alguna duda, por favor me la dejas en comentarios que yo te respondo a la mayor brevedad posible. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tu grupo favorito de tejido, dar like y suscribirte a mi canal. Nos tejemos. Chao.